Dios les bendiga. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Ayer fue un día muy especial. Tuvimos el retiro de mujeres. ¿Cuántas mujeres de las que están acá fueron ayer al retiro? A ver, hay varias, amén. ¿Fueron bendecidas? Amén. Dios fue más que bueno, más que fiel. Muchas veces, obviamente, hay un costo, pues que hay que pagar el hotel y todo lo que nos cobran para quedarnos en un lugar. Pero créame que todo lo que inviertes parece poco a lo que Dios te da. Fue un día y medio, pues lleno de todas las cosas maravillosas que Dios nos dio a cada una, no solo en el compartir, el convivir, en el reír, sino de las riquezas de su reino. Siempre, siempre Dios tiene algo preparado para nosotros. Así que, pues, espero que cuando tengamos nuestro próximo retiro de mujeres, hubimos más de 60 mujeres, 61. Pues aquí somos más de 61 mujeres. Y lo que vamos a hacer es planificarlo con mucho tiempo de anticipación para que puedas tú ir ahorrando y no te lo pierdas, porque lo que Dios hace es maravilloso. Bueno. Perdón, se me pasó a decir, los jóvenes pueden salir a su clase, por favor. Qué obedientes son, ¿verdad? Porque si no les dicen, no se van. Y si les dicen, obedecen. Amén. Bueno, hoy quiero compartir contigo el capítulo de Juan, capítulo 9 de Juan. Y quiero que observemos el corazón de Jesús. Una de las cosas más, ¿cómo puedo decírtela? Más tristes de la forma en que hemos presentado el Evangelio a través de décadas, es que nos hemos enfocado, o más bien siglos, nos hemos enfocado en portarnos bien, ¿no? La gente está enfocada en ver cómo actúas, cómo reaccionas, pero esto está al mismo tiempo motivado, como que siempre estás en una posición donde alguien te está juzgando, donde alguien está midiéndote, y en vez de ser una oportunidad para ayudar a otro, se vuelve la excusa para criticar a la otra persona, para decir, ¿cómo te puedes llamar cristiano? Y mira cómo te comportas, mira tu actitud, mira tu acción. Y digo que es triste porque cuando Jesús vino como hombre y se manifestó como hombre, todo lo que Él hace, lo hace para quebrar ese concepto humano que ha distorsionado lo que realmente Dios vino a hacer entre tú y yo. Su propósito en medio de nosotros. Obviamente, el cristiano va a tener un comportamiento de acuerdo al Dios que adora, de acuerdo al Dios que sigue, pero no realmente va a funcionar enfocándote primero en obedecer absolutamente todos los estatutos de Dios, porque todo lo que tiene que ver con Dios es sobrenatural, es espiritual. Por lo tanto, si es sobrenatural, no se puede hacer con tu capacidad humana. Porque no solo se trata de hacer lo correcto, sino que se trata de tener un corazón transformado por Dios. Un corazón que ha conocido y entendido el corazón de Dios. Y cuando tú y yo nos acercamos a Él, porque lo que Él vino a establecer es una relación entre Él y nosotros. Y observar a Jesús caminar aquí en la tierra y la forma en que Él actuó, las cosas que Él habló, que eran revelaciones profundas del reino al que tú y yo pertenecemos, nos están revelando
cómo funciona el caminar de aquellos que decidimos seguir a Cristo, hacerlo nuestro Dios, hacerlo nuestro Señor. Y está muy distante con iniciar primero tratando de portarme bien, porque si humanamente no puedo alcanzar al estándar de la vida espiritual del cielo, si lo hago en mis fuerzas, estaré siendo autoengañado. ¿Qué pasa cuando tú en tus fuerzas logras algo y te vuelves exitoso? Tu ego se expone. Te empiezas a crecer en tu interior y te empiezas a sentir superior a los demás. Y todo lo que logras se trata de ti y no se trata de Dios. Y si no, te dejo como tarea que leas en el capítulo de Job, el capítulo 29, que leas todo el capítulo. Este es un hombre que actuó con rectitud aquí en la tierra, de tal manera que todo el pueblo solo hablaba buenas cosas de Job. Y ya ves que las personas tenemos la tendencia humana, cuando nuestro corazón no se alinea con Dios, de que si alguien se porta demasiado bien, empiezas a buscar qué malo tiene, porque no puede ser tan cierto que sea tan bueno, ¿no? Y le andas buscando a ver a dónde cojea, porque te interesa exponer esa parte de su debilidad, porque no puede ser que se porte tan bien, ¿no? Y este pueblo imperfecto no podía hablar una cosa mala de Job. Y Job en el capítulo 29 básicamente es un capítulo donde él dice: miren la grandeza de mi ser, miren mi rectitud, miren cómo yo me porto. Él se alaba a sí mismo y en ninguna parte de ese capítulo él le da la gloria a Dios. Solo su ego inflado por su comportamiento. Y llegas al capítulo 42 de Job y te encuentras con verdades que Job descubre después, que debido a la situación durísima que él estaba enfrentando, por primera vez en su vida se atreve a establecer una conversación directa con Dios. Ya no era a través del altar de sacrificios, ya no era a través de lo que la ley había estipulado que hiciera, sino que directamente fue, no sé qué fue lo que pasó en su mente, no sé si fue que estaba tan harto, tan cansado, porque todo era reclamo, pero finalmente le habló a Dios directamente. ¿Y qué sucedió? ¿Qué provocó el que Job por primera vez hiciera algo que quizás ni entendía? Quizás solo lo hizo porque, me tengo que quejar contigo y pues aquí lo voy a hacer. Quizás ni sabía si Dios le iba a responder o no. Pero empezó a quejarse. Pero lo que descubrió es que Dios estaba ahí y Dios le contestó. Todo lo que Dios le contestó fueron preguntas. Ni una de las cosas que Dios dijo fue dicha en forma de una respuesta, de una solución a sus preguntas, pero en cada pregunta, porque cuando Dios habla hay vida. Cuando Dios habla, Él se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta, el reino de los cielos es revelado. El entendimiento espiritual llega a mí. Mi mente es abierta, mis ojos son abiertos, mis oídos en el sentido espiritual, todo esto es abierto. Y vengo a ver y entender el reino al que pertenezco. Y cuando lo entiendo, puedo vivir de acuerdo a ese reino, porque también entiendo que ese es el poder de Dios que me capacita a mí para vivir una vida de acuerdo al corazón de Dios. Y entonces entiendo, no se trata de hacer lo correcto, se trata de conocer a aquel que cambia todo, renueva todo, produce todo, y luego al conocerlo, al entenderlo, en mi corazón se produce un amor tan profundo a Él que todo mi anhelo es adorarlo, y entonces me encuentro invitándolo a Él a que haga en mí lo que tenga que hacer para que mi corazón sea conforme a su corazón.
Eso pasa cuando me encuentro con él. El resultado es que empiezas a portarte bien. Es que empiezas a caminar reflejando quién es el que gobierna tu corazón. Pero no fue el inicio, no fue como empiezan las cosas. Empieza todo con tu relación con Dios. Entonces, cuando Dios empieza a hablarle a Job, en cada pregunta, el entendimiento espiritual de Job se abre y empieza a ver a Dios. Y en el capítulo 42 él dice, ¿sabes? Y lo voy a parafrasear. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas, demasiado grandes, y él las hablaba con autoridad, con garbo, tal grado, y lo dice en el capítulo 29, que todo el mundo guardaba silencio cuando él hablaba, y aún los ancianos que eran sabios guardaban silencio porque reconocían que él era más sabio que ellos. Sin embargo, dice, lo que yo hablaba, yo no lo entendía. Eran demasiado grandes para que yo lo entendiera. En cada pregunta que Dios le hizo, él vio a Dios, entendió el corazón de Dios, vio el reino del cual hablaba y que ni tan siquiera conocía ni entendía. Y luego dice algo todavía más fuerte y dice, por lo tanto me aborrezco. Me aborrezco. ¿Qué habrá visto Job en su vida? ¿Habrá visto la arrogancia que había desarrollado? ¿El egocentrismo por el que vivía? ¿Habrá visto que él vivía haciendo lo correcto porque lo que más amaba eran las riquezas que él tenía y el éxito que había logrado y el aplauso de los hombres y la admiración de los hombres? ¿Se habrá dado cuenta Job en ese momento que sin darse cuenta hablaba de Dios, pero hablaba de Dios porque vivía para él mismo y no para Dios? ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra, hemos leído, la hemos estudiado, pero nuestro corazón, cada vez que ve a alguien en una falta, lo primero que hace es criticar, señalar, juzgar, condenar? Entonces yo tengo una pregunta. Si tu corazón tiene esa tendencia a enojarse, a indignarse con aquel que peca, ¿quién gobierna tu corazón? Porque la palabra que yo tengo y el Dios que yo conozco dice que Él no vino a condenar al mundo. ¿A qué vino Él? A salvarte. ¿Qué hizo Él con tu pecado? Antes de que tú y yo nos arrepintiéramos, porque ni habíamos nacido. Es más, yo vine a conocer y a entender quién era Dios a mis 24 años. Sí, hice la oración de fe a mis 21 años, pero no tenía ni entendimiento de lo que había hecho. Según yo era una oración mágica, porque la dije, ya estuvo, ya soy salva. Pero esa declaración que haces tiene que ver con quién es Él en tu corazón. Pero a mí nadie me explicó. A mí solo medio me manipularon, terminé levantando la mano y luego me llevaron a un cuartito y ahí por vergüenza dijo, ¿cómo digo que no si ya estoy enfrente a la señora que me está diciendo que reciba a Cristo? ¿Cómo me le escapo? Y acepté a Cristo. Pero después dije, bueno, en esa época yo venía de una secta religiosa, y digo secta porque toda religión que te aísla de todo lo demás es una secta. Y yo tenía muchas doctrinas falsas que corrían por mis venas porque era lo único que había conocido a partir de mis 7 años. Y una de las cosas que yo creía en ese momento es que el infierno no existía. Entonces, ¿sabe cuál fue mi consuelo? Consuelo de tontos. Dije, ya recibí a Cristo y hoy sí que ya
perdí del otro lado todo lo que me habían prometido, porque le acabo de fallar a esa secta en la que yo pues creía y pensaba que era la única verdad que existía. Entonces ya me perdí de las promesas de esa secta. Lo bueno es que como ellos no creen que hay infierno, si estoy equivocada, por lo menos no me voy a quemar en ningún lado. Y de este lado creen que hay infierno, y como ya lo recibí, pues tampoco me voy a ir. Ese fue mi consuelo. Pero como dentro de mí entró un pánico de haber tomado una decisión que me iba a alejar de Dios, empecé a preguntarle a Dios: quiero que me muestres cuál es tu verdad. Porque por primera vez en mi interior había un conflicto. Yo quiero hacerte otra pregunta esta mañana. ¿Cuántas veces cuando te sientas a hablar con Dios, le preguntas cosas que asumes entender, pero que estás interesado en que Él te las confirme? En que Él te dé la certeza si lo que crees entender es como Él dice que es, o te conformas con lo que tú interpretas. Porque tú y yo interpretamos todo lo que oímos a través de nuestras experiencias de la vida. Las experiencias de la vida han formado tu percepción de las cosas. Y todo lo que escuchas lo vas a interpretar o lo vas a filtrar a través de todo lo que gobierna tu forma de pensar, que está totalmente, que es el resultado total de todas las experiencias de tu vida. Pero yo no soy llamada a filtrar la palabra con mi entendimiento, con mi percepción. Yo soy llamada a buscar de Dios revelación. Él dejó a alguien aquí en la tierra. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Jesús fue claro y dijo: yo vuelvo al Padre, ¿o no? Me voy, ya no me van a ver, me voy. Pero no se preocupen que no los voy a dejar huérfanos. Voy a dejar a una de las 3 personas de la Trinidad. Y Él se va a quedar en la tierra, y no solo se va a quedar en la tierra, sino que si tú crees en mí y me recibes como tu Señor, tu Dios, tu Salvador y tu Redentor, Él va a entrar a vivir dentro de ti. Una de las 3 personas de la Trinidad vive dentro de ti. ¿Tú entiendes lo que eso significa? El poder de todo el cielo, el poder de todo lo que ha creado, todo lo que existe, vive dentro de ti a través del Espíritu Santo. Y una de las funciones del Espíritu Santo es revelarte la verdad. Entonces, no se trata de lo que yo te digo, se trata de qué haces tú con lo que yo te enseño. ¿Lo llevas a Dios? ¿Te aseguras que viene de Dios? ¿O solamente te emocionas porque percibes: ay, es que esa palabra me impactó, es que me tocó? ¿Cuánta gente sale de aquí tocada, impactada, celebrando, emocionada, pero el siguiente domingo ni se acuerda de lo que aquí se habló? Porque el único que revela la verdad es el Espíritu Santo. Y cuando Él revela la verdad, con ella viene convicción. Y cuando viene convicción, viene la fe, la certeza de lo que crees. Y cuando crees algo con toda la certeza, vas en pos de aquello que crees. Empiezas a buscar aquello que Él te habló, hasta que eso que Él te habló se hace vida dentro de ti. Y ves literalmente el poder de Dios manifestándose en tu interior, produciendo la vida del cielo en tu corazón, transformando tu forma de pensar, de ver la vida, de sentir y por lo tanto de accionar. La pregunta es: ¿lo estás haciendo?
Estás teniendo esas conversaciones con Dios donde tienes preguntas que anhelas que Él te responda, porque cuando Él te responde, la revelación y la vida llegan a ti. Y entonces solo ahí entenderás que no es en tus fuerzas, sino en el poder de su Espíritu. Él vive en ti. Lo tienes ahí como un invitado ignorado, porque ahí vive. Ahí vive dentro de ti el Espíritu Santo. Todo el poder del cielo está ahí. No me digas cuántos de nosotros, y lo decía hoy en el retiro, cuántos de nosotros decimos, no, es que la vida del cristiano es difícil. No, no es difícil, es imposible. Entiéndelo, difícil hay 10,000 cosas en este mundo. La vida de santidad, la vida del Espíritu para el ser humano es imposible. Solo se logra a través del Espíritu. Por eso Él murió, para que el Espíritu viva en ti y lo imposible se haga posible, para quitar y quebrar la excusa, el argumento que se levanta en tu mente. Ay, es que es muy difícil. Ay, es que cuesta mucho. Es que no se trata ni de difícil ni de lo que cuesta. Se trata de que no se puede. Pero en Cristo. ¿En Cristo? ¿En Cristo? ¿Lo crees realmente? ¿Es esa tu verdad en esas áreas de tu vida que todavía dices, ay, es que no las puedo romper? ¿Estás haciendo tu parte? ¿Cuál es tu parte? Ir a Dios tantas veces sea necesario hasta que veas su poder manifestarse en ti y romper aquello que te ata, que no te permite vivir la libertad que ya te pertenece. Entonces vamos a Juan y veamos a Jesús en acción. Escuchemos sus palabras y lo que sus palabras revelan del reino de los cielos al que tú pertenecemos. Porque Él vino para acercarse a nosotros y entender que todo funciona a través de una relación directa e íntima, personal y transparente con Él. Vamos a leer desde el versículo 1 y dice: Mientras Jesús pasaba, Él se dio cuenta de un hombre. Estoy leyendo la Biblia, la versión amplificada. Él se dio cuenta de este hombre que había estado ciego desde su nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, es decir, maestro, ¿quién pecó? ¿Habrá pecado este hombre o habrán pecado sus padres para que él naciera ciego? Hagamos pausa. ¿Acaso no es ese el comportamiento que mencionaba yo hace un momento? Vemos a alguien actuando mal o en una crisis, en una enfermedad tremenda, incurable, y se te cruza el pensamiento, ¿habrá pecado? ¿Qué ha hecho para estar ahí? ¿Por qué perdió todo? ¿Por qué lo despidieron de su trabajo? ¿Acaso no es eso como funciona el ser humano sin Dios? Sin entendimiento, empiezas a emitir un juicio, a buscar una razón por esa situación adversa que está pasando, y lo más seguro es que lo que hay es pecado, o de él o de los papás. No se te ocurre otra cosa. Esa enseñanza surge a raíz de que el pueblo, los fariseos y los escribas, que eran los líderes de aquel momento de la iglesia judía, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, nunca se acercaron a conocer el corazón de Dios. Y todo
todo estaba basado en la conducta del ser humano y en castigos y juicios, porque todo tenía que ver con cuánto pecado había en ti y nada tenía que ver con la obra de Dios en nuestra vida. La letra es religión, o más bien la religión es letra y la letra es muerte. ¿O no dice eso la palabra? El pacto antiguo era de letra, no produjo vida. La letra produce muerte, pero el pacto en el espíritu, ¿qué produce? ¿Pacto en qué? Vuelve a repetirlo. ¿En qué es el pacto? En el espíritu. ¿Quién vive en ti? ¿Hablas con él? ¿Tienes conversaciones con él? ¿Le preguntas a él que te revele lo del cielo? ¿Lees la Biblia con él? Escuchas este mensaje diciéndole al Espíritu Santo: háblame en lo que ella está platicando, en lo que ella está enseñando. Quiero oírte a ti en mi vida para que no escuche en vano, porque yo, Cristina, no tengo palabras de vida eterna. El único que las tiene es Jesucristo, y quien las revela es el Espíritu Santo. Yo no puedo darte vida. Pero si tú escuchas cada mensaje, si tú cada vez que cantas una alabanza o un canto de adoración, te conectas con el Espíritu Santo, entonces estarás expuesto a la fuente de vida y saldrás de esta miopía donde todo tiene que ver con señalar, acusar, condenar, que es opuesto a lo que hay en el corazón de Dios. Versículo 3, Jesús respondió: ni este hombre ni sus padres han pecado, pero esto se ha permitido para que el poder de Dios sea manifiesto y podamos ilustrar. Fíjate la palabra que usa esta versión amplificada: ilustrar. Quiero que se vuelva visible delante de tus ojos. Quiero usar algo que se te quede grabado en tu mente, alma y corazón. Y cuando nosotros usamos algún tipo de ejemplo, de imágenes, de videos o de algo que te proyecta, te ilustra, te dibuja, te pinta el escenario, como que esa imagen visual tiene un impacto mayor en tu vida. Y Jesús dijo: ¿sabes? Muchas de las cosas feas, malas, duras, difíciles que suceden no tienen nada que ver con pecado, sino con la oportunidad de que Dios se haga visible para que tú lo veas y entiendas delante de quién estás. Y aquí voy a usar algo más dentro de este ejemplo. ¿Cómo vas a empezar a ver tu tormenta, tu crisis? ¿Cómo vas a empezar a ver lo que te pasó en la niñez que todavía te causa dolor o ira o enojo o tristeza o depresión? ¿Cómo vas a enfrentar la vida en todo aquello que parece negativo? Te vas a dar cuenta de que cada cosa que vives es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, para que todo lo que Él tiene para ti se manifieste en tu vida. ¿O vas a seguir enfrentando todo esto negativo, duro, difícil a tu manera, con tus emociones, con los argumentos que se levanten delante de las circunstancias? ¿O vas a finalmente a abrazar
a la persona del Espíritu Santo y decir: nunca más caminaré solo, porque no estoy solo. Tú estás conmigo y el poder del cielo está conmigo. Dice el versículo 4, nosotros debemos de trabajar en sus obras o las obras de Dios, porque Él me envió para que yo trabaje mientras es de día. Porque al llegar la noche, pues nadie trabaja, todos descansan. Y mientras yo esté, dijo Jesús, en el mundo, yo soy la luz del mundo. Es decir, soy la guianza que Dios ha dado, porque a través de mi palabra y de mis obras, yo produzco luz aquí en la tierra. Entonces viene Jesús y dice: ¿sabes? Mi propósito es revelar al Padre. Y cada cosa que yo hago, cada obra que yo hago, la hago en el poder de Dios, para que cada día que yo esté aquí en la tierra, cada hora del día en el que yo puedo compartir con alguien más, porque cuando llega la noche se van a su casa y descansan y se duermen. Pero cada oportunidad de mi día donde comparto con otras personas es una oportunidad para que mi Padre sea revelado en la tierra, para que el cielo sea revelado en la tierra. Y solo tengo el día. La palabra dice que yo viva un día a la vez, que cada día tiene su propio afán. Y que viva mi día como que fuera el último día. Yo quiero otra vez preguntarte: ¿cómo vives tus días? ¿Te das cuenta que cada persona que se atraviesa en tu camino, Dios puede cambiar su eternidad si tú estás entendido de cómo vivir tus días? ¿Tu familia? Ay, pero es que se van a enojar. ¿Y quién te dice que les prediques de tal manera que se sientan condenados? ¿Quién te dice que les hables de Dios de tal manera que parece una prédica de la iglesia? Si sabes que les da alergia a la Biblia, ¿para qué la sacas? ¿Acaso no vive Dios en ti? ¿Acaso no se puede mover Él en ti? ¿Acaso andaba Cristo la Biblia en sus manos? No, Él andaba, el Dios vivo dentro de Él, porque el Espíritu Santo estaba en Él, y a través del poder del Espíritu Él caminaba cada día, y cada oportunidad que tenía decía: aquí revelaré el reino de los cielos. Era con su vida, con lo que portaba en su interior, con lo que llenaba su ser, con la conexión divina. ¿O acaso no ves de forma constante en los evangelios a Cristo apartarse para estar a solas con su Padre? Para recibir instrucción, dirección, entendimiento, porque estaba claro que los días que Él viviría en la tierra podrían trascender la eternidad en generación tras generación. Es más, a esas 120 personas, que solo 120, escúchame, tuvieron a Jesús mismo delante de ellos. Y solo 120 entendieron. Solo 120 se quedaron esperando una promesa que no sabían cómo iba a llegar, ni cómo se comía, ni cómo se bebía. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo es que va a venir sobre mí? Dices que vaya y me siente y lo espere en el aposento alto. ¿Cuándo sabré que llegó?
10,000 preguntas como las que tú y yo tenemos. Cuando Dios nos dice, créeme. Y empezamos, ¿cómo te voy a creer si lo que estoy viviendo me dice lo contrario? ¿Cómo me dices que esto es para bendición si ayer tenía tanto y hoy tengo menos? Si en vez de que la bendición que dices que está por venir, lo que llega son más malas noticias. Y empiezas a cuestionar y a dudar. Mira, no se trata de quién te predica. Se trata de qué haces tú con lo que te predican. Porque fue Jesús el que predicó a multitudes. ¿Sanó a cuántos? Perdimos la cuenta. Y solo 120 estaban en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces yo necesito preguntarte este día, perdón a los de las cámaras porque me pierden. Yo necesito preguntarte este día, ¿qué estás haciendo tú con lo que Dios te está hablando? Lo estás llevando delante del Espíritu Santo para que produzca vida en ti y no se pierda. Estás haciendo tu parte. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es ir donde Él. ¿Sabes qué pasa cuando te conectas con Él? Hasta lo que no quieres empiezas a querer. Hasta que aquello que ni sabes que padeces lo descubres y surge arrepentimiento genuino. Y te encuentras rindiéndote. Y te encuentras amándolo. Y te encuentras con el poder de la transformación. Te encuentras con el poder que hace todo nuevo. Y lo único que te pide es: acércate a mí, no a la pastora Cristina. Amén. No les digo con eso que no me hablen o que no se sienten conmigo a consejería. Pero ¿de qué me sirve darte consejo si no lo llevas a aquel que le va a revelar a tu vida? ¿Me doy a entender? Deja de poner tu mirada en los hombres. No importa cuán ungidos sean. La unción viene de un solo lugar. De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y uno de ellos vive en ti. Yo creo en la palabra profética. Dios me usa a veces en palabra profética. Y un día de estos me pregunté: Señor, ¿por qué solo me has usado últimamente en palabra profética cuando predico? Pero no me has dicho dale una palabra a fulano, a sultano, a mengano. Y Dios me contestó de esta manera y me dijo: Cristi, porque lamentablemente, mientras el pueblo no entienda que yo soy la palabra profética, empiezan a seguir a los que se mueven en profecía. Y empiezan a buscar la profecía en el que se mueve en profecía, pero no me buscan a mí, que soy el dueño de la profecía. Es que cómo Dios lo usa. Es que Dios me habló y me dio esta palabra. ¿Y acaso no te la puede dar Dios a ti solo en tu casa? ¿Qué limita a Dios? ¿Por qué prefieres que Dios se mueva a través de alguien más cuando Él, el mero, se quiere mover en tu vida, revelarse y sorprenderte y darte la vida que solo Él te puede dar? Dejé mis ojos. Y sigue diciendo en el versículo 6, cuando Él dijo esto, después de decir que Él estaba aquí para trabajar,
para el Señor, para revelar el cielo, para revelar la gloria de Dios, para que Dios fuera manifiesto. Escupió en el polvo. ¿Quién quiere que yo lo sane? Ahorita tengo mucha saliva y alguien me trae territa, por favor. Quiero orar por ti, por sanidad. Jesús hace cosas que no tienen sentido, porque necesita romper la forma en que tú y yo analizamos la vida con la lógica humana. Necesita que tú y yo entendamos que Él está por encima de tu lógica, por encima de tu capacidad de raciocinio. Él es Dios y de la nada hizo todo. Y entonces dice que escupió en tierra y hizo lodo con su saliva. Qué higiénico, ¿verdad? Y entonces quiero retomar esto. ¿Quién vio al ciego? ¿Vio al ciego a Jesús o Jesús vio al ciego? Jesús vio al ciego. ¿Qué te está diciendo eso? Que Él te ve. Él te ve a ti en tu necesidad. Él te ve. Él es el que más quiere acercarse a tu necesidad. Pero no esperes que Él se mueva como tú te lo has imaginado aquí en tu cabecita. Porque si crees que se va a mover solo como tú te lo imaginas y no se mueve así, entonces el enemigo se aprovecha y te pone duda y te dice: ¿a dónde está tu Dios? Nada ha hecho de lo que le has pedido. Porque ahí vamos a su presencia a decirle que necesitamos algo, pero también le llevamos cómo queremos que lo haga. Porque dejamos que nuestra mente finita nos haga sentir más sabios que Dios, que sabemos más que Él y que por lo tanto Él necesita que le demos instrucciones. Y de repente Él va a querer usar saliva. Saliva para sanar tus finanzas, para sanar tu enfermedad. Te va a dar saliva para comprar tu coche. ¿Y será que la vas a despreciar? Porque es saliva con tierra, lodo, chuco, más chuco que lo chuco, porque ya está sucio el lodo, también la tierra, y ahora le añades saliva, ya lleva tus bacterias también. ¿Aquí dicen chuco? No, es sucio. Aprendan también las mías. Yo estoy aprendiendo todas las suyas, todas las mexicanas. Es sucio. ¿Cuántas veces hemos despreciado a Dios y no nos hemos dado cuenta? Porque no viene en la forma y en la apariencia que yo creo. Dios está revelándote el cielo, iglesia. No funciona como tú crees, pero funciona más de lo que tú crees. Y entonces Él vio al ciego y cuando hizo lodo con la saliva, se lo puso en sus ojos. Yo me pongo a pensar, o sea, la cara, le puso la saliva en la cara con la tierra hecho lodo. Yo soy un poquito asquerosita. Me pregunto, bueno, qué bueno que el ciego no lo veía, ¿verdad? Y no se dio cuenta lo que hacía, que estaba ciego. Porque si era otra cosa, que tal vez si hubiera tenido algo aquí en la mejilla podrido, no sé si se hubiera dejado. Vuelvo a la palabra. Y dice, y se la puso como un ungüento sobre los ojos del hombre. Y le dijo a él: ve y lávate dígame la palabra que usa en español, porque aquí usa
alberca, y no es alberca, sino estanque. Y lávate en el estanque de Siloé. ¿Sabes qué significa Siloé? Quiero leértelo en la palabra. Bueno, según la raíz del griego, Siloé significa el que seas dirigido hacia un lugar, el que tu conducta y tu actitud sea una actitud de decir, hago lo que sea necesario. No me importa. Es ser enviado. Es ser empujado hacia hacer algo. Es poner algo en acción. Es el buscar alcanzar aquello que me dicen que tengo que alcanzar. Jesús le dijo al ciego, haz todo lo que dependa de ti. Ve al estanque. ¿Le explicó para qué? Le dijo, yo te llevo porque no ves. La pregunta es, cada vez que Dios quiere hacer algo en ti, te va a decir que tú hagas algo. Estás haciendo tu parte. Estás haciendo aquello que Él te dice que hagas. A veces en medio de una crisis viene Dios y la saliva, el lodo que usa de saliva es que te dice, no hagas nada. Quédate quieto. Y parece el peor castigo, peor que la saliva con el lodo. Y no puedes quedarte quieto. Tienes que hacer algo, tienes que tener el control de la situación. ¿Cómo se le ocurre a Dios decirte que te quedes quieto si estás en desesperación? Una vez más, no tenemos la revelación del Espíritu y caminamos solo en la limitante de nuestra mente y no hacemos lo que Él nos pide. Porque no entendemos que cuando Él te pide algo es porque Él va a hacer lo imposible para ti. ¿Cuántas veces he dejado de ver al Dios de lo imposible? Porque no fui a mi estanque, no tomé, no hice la instrucción que Él me dijo. Y luego me quejo con Él de que no hizo nada. Lo único que el ciego tenía que hacer es ir al estanque que se llamaba el enviado, el que tiene la actitud de ir a buscar aquello para lo que fue enviado. Es lo único. Lo demás era imposible, pero lo demás dependía solamente de Jesús. Así que él, el hombre ciego, salió y fue y se lavó sus ojos y regresó ¿cómo? Viendo. Yo no sé tú, pero yo quiero ver lo que Dios ve. Tengo ojos con vista, necesito ayuda, pero veo. La tecnología me ayuda para que lea. Porque si no, no pudiera leer nada, lo veo todo borroso. Bueno, tendría que hacer la letra como la que está en la pantalla ahorita, así de grande. Pero el hecho de que vea no necesariamente implica de que veo lo que necesito ver para tener la vida que Dios tiene para mí. Para que mi corazón se convierta en el corazón que sea agradable y conforme a Él. Para que en mi corazón haya un amor tan grande que entonces surja genuina adoración para Él. Para que mis días en la tierra no sean vanos. ¿Sabe cómo se vive la vida en la tierra en total vanidad? Cuando todo lo que hacemos tiene solo que ver con lo terrenal y nada que ver con lo espiritual.
Esa es vanidad. Vanidad significa todo lo que un día deja de ser. Todo deja de ser en esta tierra. Todo pasa. Los deseos cambian de generación en generación, de moda en moda, de trend en trend ahora, ¿verdad? El trending. Pero lo que jamás pasará es lo eterno. Yo quiero ver, no con solamente una vista humana, yo quiero ver con los ojos de Dios. Cada vez que veo más el reino de los cielos, me es más fácil vivir en lo sobrenatural. Me es más fácil enfrentar la vida de lo imposible, porque no lo hago yo, lo hace Él en mí. Amada Iglesia de Dios, ya entramos a una nueva dimensión de gloria. Y todo el que quiere vivirla oirá él la dirección del Espíritu y correrá al estanque de Siloé. Tus ojos espirituales serán abiertos y lo imposible empezará a suceder en tu vida, porque el Dios de lo imposible es tu Dios y te ve y está contigo y se manifestará y te va a llevar a esa gloria que Él ya está manifestando. Si gustan, nos ponemos de pie. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Dios. Tú conoces de forma específica y profunda nuestra condición. Y no tenemos que tener miedo de lo que tú sabes de nosotros, porque nada de lo que está mal en nosotros lo usarás para hacer daño, para avergonzar, para humillar, para señalar, juzgar o criticar. Todo lo que tú sabes de nosotros, aún lo más oscuro de nuestra alma, lo quieres usar para revelar tu presencia, tu luz y tu gloria en nuestra vida, para dar vida, restauración, para renovar el espíritu de nuestra mente, lo que alimenta nuestra mente, para que nuestra mente sea alimentada por la verdad del Espíritu de Dios. No hay razón de guardar distancia de tu presencia, porque acercarnos a ti es exponernos a la vida eterna, para que ésta la podamos empezar a vivir hoy, aquí en la tierra. Y tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado. Habla con Dios esta mañana. Yo puedo orar por ti, pero no puedo hacer tu oración. Puedo desatar la bendición del cielo sobre ti, pero solo tú puedes decirle a Dios: haz en mí tu voluntad, porque tienes libre albedrío, porque es tu decisión. Tú sabes cómo has estado caminando tu vida hasta el día de hoy. Y el Señor continúa acercando su reino, revelando su reino, para que puedas cada día tomar la decisión
con convicción de estar más cerca y más cerca de Él. De empezar esa relación constante, continua con el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios viviendo en ti? En ti. Todo lo que está en los cielos te pertenece por herencia. Y el Espíritu Santo está aquí para revelarte lo que te pertenece, para que puedas vivir en el poder de Él, en las fuerzas de Él, en las virtudes del Espíritu. Entona esta canción, pero dile al Espíritu Santo: dame entendimiento de lo que estoy cantando, para que esto se haga vida en mí y vea tu gloria manifiesta en mi vida.